Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Una flota de buses de transporte urbano tiene una probabilidad de accidente de viaje de 0.02. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún bus de 3 de esa flota tengan un accidente en viaje? Y la otra pregunta, ¿y si se envían 5 buses? Lo que pregunta es que si se envían 5 buses, también cuál es la probabilidad de que ninguno de estos 5 tenga un accidente en alguno de sus viajes. Entonces, fíjense bien, aquí aparentemente parece ser un poco confuso cuando dice que cuál es la probabilidad de que ningún bus de 3 de esta flota, por ejemplo, imagínense ustedes determinada empresa tiene una flota de buses. Una flota de buses son muchos buses, pero estamos examinando solamente 3 buses. Imagínense, salen 3 de estos buses. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cuando salgan estos 3 buses, ninguno de estos 3, ¿sí? Ninguno de estos 3 se accidente? Entonces podemos darnos cuenta de que acá el número de experimentos sería el número de buses que salen, ¿sí? Es decir, que en este caso solamente salen 3 buses, es decir, que aquí el n sería 3 y quiero ver que ninguno de estos 3, es decir, que el x sería 0, de estos 3 ninguno, es decir, 0, se accidenten. La probabilidad de accidentarse, pues vemos que el problema me dice que es 0.2, por lo tanto la probabilidad de no accidentarse debería de ser bastante alta, sería el complemento de 0.02, que sería 1 menos 0.02, que esto da 0.98. Es decir, que la probabilidad que tiene un bus de no accidentarse es de 0.98. Podemos decir que son confiables. Muy bien, entonces recordamos la fórmula de la distribución binomial, que lo que me dice que la probabilidad de que x sea igual a un x en particular es igual a n combinado con x por p elevado a la x por q a la n menos x. Y yo quiero calcular la probabilidad de que x sea exactamente 0. Es decir, que de los 3 buses, ninguno se accidente. Entonces, aplicando la fórmula, tendríamos n que vale 3, x que vale 0, por p que vale 0.02 elevado a la x que vale 0, por q que vale 0.98 elevado a la n menos 0, es decir, 3 menos 0, que es 3. Por lo que la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual. Lo hacemos en la calculadora, presionamos 3 combinado con 0 multiplicado por 0.02 elevado a la 0 por 0.98 elevado al cubo. Y que esto nos da como resultado 0.941192. Le voy a colocar todos los decimales. Entonces esa sería la probabilidad de que si salen 2 buses, la probabilidad de que ninguno de ellos tenga un accidente es de 0.9411. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad es bastante alta de que no se accidenten. Muy bien, de manera análoga, fíjense bien que vamos a hacerlo para la siguiente pregunta, que nos dicen, ¿y si se envían 5 buses? ¿Qué pasaría si se envían 5 buses? ¿Cuál sería la probabilidad de que ninguno de ellos se accidente? Entonces vemos que lo único que debemos de cambiarle acá es el n, porque ahora el n no sería 3, sino que sería 5. El x sigue siendo el mismo, es decir, que ninguno se accidente. La probabilidad de éxito sigue siendo 0.02 y la de fracaso sigue siendo 0.98. Por lo que a esto lo único que le cambiaríamos sería justamente el 5 y los exponentes. Claro está. Entonces aquí lo que nos quedaría es 5 combinado con 0 por 0.02 a la 0 por 0.98 a la n menos 0. En este caso n vale 5. 5 menos 0, obtengo 5. Calculo eso, lo hacemos en la calculadora. 5 combinado con 0 por 0.98 elevado a la 5. Y esto nos da muchos decimales, solamente colocaremos 4. 0.9039.
Es decir, que la probabilidad redujo un poquito, pero no es mucho. Es decir, que podemos decir que entre más buses hayan, la probabilidad de que no se accidenten va disminuyendo. ¿Sí? Entonces ahí estaría la solución de este ejercicio. Vamos con el siguiente. Muy bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. El 15% de los productos de consumo son importados. Si se toman a lanzar una muestra de 8 productos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 sean productos extranjeros? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 sean productos extranjeros? Ahora bien, dice que el 15% de los productos de consumo son importados. ¿Qué significa que sean importados? Que vienen de afuera. Exportar significa que nosotros sacamos producto de aquí al exterior e importar significa que vienen desde el extranjero. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 productos sean del extranjero? Es decir, que sean importados. Entonces, vamos a resolver esto primeramente identificando que en este ejemplo n vale 8, que la probabilidad de que los productos sean importados es del 15%, que recordemos que lo vamos a escribir como decimal, el 15% es el 0.15, la probabilidad de fracaso sería 1 menos 0.15, que da 0.85, y entonces vamos a escribir la fórmula, probabilidad de que x sea igual a un x específico, es igual a n combinado con x por p a la x por q a la n menos x. Y entonces fijémonos que se nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo, y esa palabra es muy importante, a lo sumo, 2 sean productos extranjeros? ¿Qué vamos a entender por a lo sumo? A lo sumo vamos a entender que es como por mucho o a lo más, como quien dice, a lo más 2 productos. ¿Qué significa que como mucho 2 productos? Pues como mucho 2 productos significan o 0 productos, o un producto, o 2 productos. Es decir, como que 2 es el límite. Diferente fuera que ahí escribiera al menos 2. Al menos 2 significa que 2 o más. Pues a lo sumo significa que o 2 o menos. Entonces, ¿cómo representamos esto? Lo representamos como x menor o igual que 2. A lo sumo 2 significa menor o igual que 2. ¿Y esta probabilidad cómo se calcula? Pues se calcularía sumando la probabilidad de que cuando sea 0 más la probabilidad de cuando sea 1 y hasta llegar a que la probabilidad sea igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Hay que calcular esas tres probabilidades. Bien, hagámoslo aquí. La primera probabilidad, si la sustituimos en la fórmula, sería, como el n vale 8, sería 8 combinado con 0 por 0.15 elevado a la 0 por 0.85 elevado a la 8. Más, ahora cuando vale 1, 8 combinado con 1 por 0.15 a la 1 por 0.85 a la 8 menos 1, que es 7. Y la última, más cuando vale 2, 8 combinado con 2 por 0.15 elevado a la 2 por 0.85 elevado a la 8 menos 2, que son 6. Y finalmente lo que vamos a hacer es cada uno de ellos, vamos a calcular su probabilidad en su calculadora. Y 8 combinado con 0 por 0.15 elevado a la 0 por 0.85 elevado a la 8. Esta primera probabilidad da como resultado 0.2725. Vamos a aproximar la cuarta cifra decimal. Y ahora la otra probabilidad la volvemos a hacer. 8 combinado con 1 por 0.15 a la 1 por 0.85 elevado a la 7. Y esto da como resultado 0.3847. Siempre aproximamos la cuarta cifra decimal si es necesario. Y la otra sería 4 combinado con 2 por 0.15 elevado al cuadrado
por 0.85 elevado a la sexta, que da como resultado 0.2376. Y entonces la respuesta a este ejercicio pues sería sumar esas tres probabilidades, que si las sumamos en nuestra calculadora nos daría 0.2725 más 0.3847 más 0.2376. Esto da como resultado 0.8948. Es decir que hay una probabilidad de 0.8948 de que los productos, a lo sumo dos de esos productos, sean del extranjero. Es decir que hay una probabilidad bastante alta de que los productos que consumimos sean del extranjero. Y vamos a resolver un último ejercicio para pasar a las distribuciones de probabilidad de una variable continua. Concretamente vamos a estar hablando de la distribución normal. Muy bien, el último ejercicio que resolveremos de distribución binomial dice lo siguiente. En una familia de 5 hijos, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos un varón? Entonces imagínense ustedes, hay 5 hijos en una familia, que podemos saber que pueden ser varones o mujeres, o niños y niñas, si lo queremos llamar así. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que haya al menos uno que sea varón. Entonces nuevamente, primeramente es identificar quién sería el n. N pues sería el total de hijos de la familia. P, ¿qué sería P? La probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón? Es decir, de que un hijo, tomado al azar, de que uno de ellos sea varón. ¿Cuál es la probabilidad? Pues vemos que puede ser es un 50-50, dado que hay dos alternativas, que sea varón, mujer, y pues caso favorable solamente hay uno, que sea varón, es decir, que la probabilidad sería 1/2, es decir, 0.5. Y la probabilidad de fracasos pues también sería 0.5, que es el complemento de 0.5. Entonces aquí me dice la fórmula que la probabilidad de que x sea igual a un x es n combinado con x por p a la x por q a la n menos x. Y me están preguntando por la probabilidad de que x sea al menos un varón, es decir, al menos significa uno o más. Es decir, que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Mayor o igual que 1 significa de 1 en adelante. Es decir, quiero calcular la probabilidad de que haya un varón o dos o tres o que los 5 sean varones. Entonces, aquí legalmente uno lo que debe de hacer es calcular la probabilidad de que cuando x sea igual a 1, más la probabilidad de que cuando x sea igual a 2, más la probabilidad de que cuando x sea igual a 3, y así sucesivamente hasta llegar a calcular la probabilidad de que cuando x valga 5. Muchas veces cuando nos damos cuenta de que son muchos términos lo que tenemos que sumar, sale mejor calcularlo por su evento complementario. ¿Qué sería el evento complementario de la probabilidad de cuando x sea mayor o igual que 1? ¿Quién sería su evento complementario? La probabilidad de que sea al menos un varón, ¿quién es su opuesto? Pues la probabilidad de que haya menos de un varón. Y la probabilidad de que haya menos de un varón se calcula como la probabilidad de que x sea menor que 1. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de que sea menor que 1? Es decir, que haya menos de un varón, es que no haya ningún varón. Es decir, que la probabilidad de que x sea menor que 1 es la probabilidad de que x sea 0, es decir, la probabilidad de que no haya ningún varón. Por lo que esta probabilidad de tener al menos un varón sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Es decir, la probabilidad de que haya menos de un varón. Y la probabilidad
Y la probabilidad de que haya menos de un varón, pues se calcularía sumando las probabilidades. La probabilidad de que haya menos de un varón es equivalente a que no haya ninguno, ¿sí? Y entonces esto sería 1 menos, y para calcular la probabilidad de que no haya ninguno, ¿sí? Sería aplicando la fórmula n combinado con x, que n vale 5, es decir, 5 combinado con 0 por 0.5 a la 0 por 0.5 a la n menos 0, es decir, 5 menos 0, que es 5. Es decir, voy a borrar aquí en esta parte superior. Esto quiere decir que la probabilidad quedaría de la siguiente manera. Probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 sería igual a 1 menos. Esta probabilidad la calculamos en nuestra calculadora y nos queda 5 combinado con 0 por 0.5 elevado a 0 por 0.5 elevado a la quinta. Y esto nos da como resultado 0.0312, vamos a colocar el último, 5. Por lo que al restarle eso a 1, ¿sí? Quedaría 0.96875. Es decir, que en una familia de 5 hijos hay una probabilidad de 0.9687 que hay al menos un varón. Es decir, que como mínimo debe de haber un varón. Y las probabilidades son bastante altas. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con los ejercicios de la distribución binomial. Y en el siguiente video hablaremos acerca de la distribución normal, que es una distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua.